Bendecida, amada iglesia, gracia y paz en esta mañana a todos los que se dan presencia en este lugar, ¿verdad? Para ser edificados y recibir de la transformación que solo Cristo puede traer a nuestra vida. Amén. Damos gracias por sus vidas en esta mañana. Damos la bienvenida a todos los que, ¿verdad?, virtualmente siempre nos acompañan en medio de esta edificación, esperando que en el día de hoy, y tenemos la seguridad de que algo de Cristo ha de ser sumado a nuestra vida. Así que si en este día usted vino con esa expectativa, usted vino, ¿verdad?, consciente de que es Cristo el que va a edificar nuestra vida, no pierda de hilo, no pierda la atención de cada una de las cosas que vamos a estar, de las cuales vamos a estar haciendo planteamiento en el día de hoy, porque sé que esto nos ayudará a comprender muchas de las cosas que ya hemos venido trabajando y elaborando en esta congregación. Si usted está siguiendo a Iglesia Vida Real, usted sabe que este mes hemos tenido una serie muy edificadora, como todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Aún en los discipulados virtualmente, hemos estado hablando sobre lo que es equipados para la misión. Y en el día de hoy yo quiero que usted y yo consideremos dos versículos bíblicos que son muy famosos para nosotros, los cuales se encuentran en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, el versículo 15 y 16 de este Evangelio. Vamos a estar hoy, ¿verdad?, disertando bajo el tema entendiendo la misión, entendiendo la misión. Y Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice así de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que debe tener una clara definición dentro del marco de lo que somos como iglesia es la misión que Dios tiene para ella. El pastor Javier hace unos domingos atrás nos habló, ¿verdad?, sobre la misión tiene una iglesia, donde él puntualizó que esta misión consiste en llenarlo todo de Cristo. ¿Se acuerda que usted tuvo que escribir algo en su perfil diciendo que nuestra responsabilidad, nuestra misión es llenarlo todo de Cristo? El pastor también Serrano nos habló sobre de programas a personas, donde enfatizó la necesidad, ¿verdad?, de que tenemos de entender que esto es más que reuniones, más que actividades. Esto se trata de cómo Cristo está siendo edificado en cada una de nuestras vidas. Y el pastor Tommy la semana pasada nos habló sobre algo sumamente interesante, porque nos habla de la esencia y el desarrollo de la misión, y que esto consiste en la comunión que tenemos con Dios y que tenemos entre unos y otros. Y es mi intención en el día de hoy sumar a esta edificación para que entendamos la centralidad de la misión y en verdad podamos ver, vislumbrar en nuestro destino lo que realmente Cristo tiene como intención para su iglesia. En cierta ocasión el pastor Tommy nos hizo una declaración de suma relevancia para nosotros, y que a mí en lo particular pues se ha quedado conmigo, porque antes de llegar a este entendimiento tenía una cosmovisión del evangelio totalmente distinta, donde yo pensaba que es el individuo, es la persona, es lo que nosotros hacemos, lo que está definiendo lo que la iglesia es. Pero en una ocasión, y hace mucho tiempo de esto, como dije, él nos planteó la correctiva de que la iglesia de Cristo no establece su propia misión. Tenga esto bien claro. La iglesia de Cristo no establece su propia misión, sino que Dios tiene una misión para la iglesia.
Yo sé que en muchas ocasiones vamos a distintos lugares y vemos que la misión de esta congregación es esto, la misión de esta congregación es lo otro. No hay nada malo con eso. Lo único que le voy a decir que todas esas cosas son derivados de la verdadera misión. Porque nuestra misión es Cristo. Amén. Llenarlo todo de Cristo, tener comunión y que esa comunión sea la guía, la brújula de lo que de nuestra misión aquí en la tierra. Y de hecho, esta declaración pues va a cambiar la expectativa humanista de llegar a pensar que la misión de la iglesia surge de la actividad que una congregación pueda tener. Amén. Eso es de suma relevancia, de suma importancia. No son las actividades religiosas las que determinan lo que nosotros somos. Más bien, esta verdad nos va a afirmar en entender que todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia hace tiene su origen y su propósito en el propósito eterno de Dios y para el propósito. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia hace tiene su origen en el propósito eterno de Dios y para el propósito. O sea, nosotros como iglesia no trabajamos para construir la institución. No trabajamos para elevar a los hombres dentro de una institución. La responsabilidad de la iglesia es hacer a Cristo preeminente ante el mundo. Dígale al hermano que está al lado suyo, hacer a Cristo preeminente. Entonces se puede tener multiplicidad de programas y no hay nada malo con eso. Podemos tener sin número de actividades como una comunidad de fe que somos, mas eso no define la naturaleza, tampoco define la esencia de lo que la iglesia es y hace. Amén. Se puede tener mucha actividad de carácter espiritual según, ¿verdad?, el criterio que cada persona pueda tener. Y aún así, y voy a ser cuidadoso con esta declaración que voy a hacer, se puede ser una congregación con actitudes carnales. ¿Escuchó bien esto? Puede haber mucho movimiento. Y ante el criterio del mundo, y vuelvo a decir, soy cuidadoso con esto. Ante el movimiento, ¿verdad?, que vemos, mucha gente tiene la percepción o la ilusión de que mientras más vemos hacer, más espiritual es la congregación. O es ahí donde el Espíritu realmente está. O es ahí donde Cristo se manifiesta. Porque lo que se está mirando es la actividad externa. Lo que se hace externa. Podemos hacer muchas cosas externamente y carecer de lo que realmente es la centralidad de nuestra misión. Por ejemplo, tomemos la iglesia de Corinto. Era una iglesia que cuando usted comienza leyendo el capítulo 1, usted va a poder ver que habían recibido la gracia de Dios. Habían sido enriquecidos en él con toda palabra y ciencia. Tenían dones espirituales en la congregación. Mas aún así, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, pero oigo que entre vosotros hay divisiones, hay contiendas. En otras palabras, lo que acontecía en Corintio era que se estaba restando la expresión del amor. Diga conmigo, la expresión del amor. Lo cual yo quiero informarle en este día que el amor es la centralidad de nuestra misión. Sin amor es imposible expresar a Cristo. Sin amor es imposible tener efectividad y productividad dentro de todo lo que nosotros hacemos como iglesia, porque el amor es la garantía y es el carácter y es la centralidad de lo que nosotros hacemos y de nuestra misión. La iglesia que ama cumple la misión encomendada. Una iglesia donde el amor está reinante es una iglesia que está cumpliendo con la misión encomendada por Dios. De hecho, usted va a escuchar algo que no sé si usted lo ha escuchado como yo, pero en mi tiempo de ministerio, una de las expresiones que oigo a mucha gente decir cuando se van de una congregación es que me fui de ahí porque no había amor. ¿Cuántos han escuchado eso? Amén. Esa es la común queja que existe. No existe amor, no hay amor o no he visto el amor.
Nunca usted oye a alguien decir, me fui de ahí porque no hay fe. Me fui de ahí porque no veo la gracia. Dice, me fui de ahí porque no hay amor. Porque el amor es el core, es el centro, es el motor que mueve lo que nosotros como iglesia es. Sin amor, hermano, mire, la Biblia nos enseña tanto sobre el amor. Y estamos estudiando, ¿verdad? La carta de Juan y todo esto. Y podemos ver que Juan hace mucho pronunciado sobre lo que es el amor. El amor cubre multitud de faltas. Nos dice la Escritura. El amor dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Es más, usted es el resultado de una acción amorosa. Dígale al que está al lado suyo, tú eres el resultado del amor. Pero dígaselo como que usted lo cree. Usted es el resultado del amor. No dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios. Usted es la finalidad del amor. Cuando nosotros nos miramos los unos a los otros, más allá de nuestra personalidad, más allá de nuestra vestimenta, más allá de lo que una persona pueda hacer dentro de esa determinada congregación, yo lo que debo ver es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Entonces, la carta a los Corintios, Pablo resume todo. Cuando llega al capítulo 11, comienza a resumir, al 13, comienza a resumir todo, diciéndonos, ¿verdad?, lo que el amor debe ser. ¿Verdad? Porque en medio de todo esto, lo que nos unifica como hijos de Dios, lo que nos unifica como iglesia, lo que nos mueve es el amor. Y Pablo decía que podemos hablar lenguas humanas o angélicas, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Lo que hacemos es pura actividad o simplemente una acción comunitaria. El hecho de que usted se pare en una esquina a darle comida a algún desamparado, desahuciado, no quiere decir que usted tiene amor. Debemos ser cuidadosos con esto. Porque el amor no se define por lo que hacemos, el amor se define por lo que somos. Por eso le decía, usted es el resultado de una acción amorosa. Cuando usted ama, usted no necesita y claro, y no digo que hay nada malo con eso. Usted, vamos, ayudamos, proveemos ayuda, hacemos todo esto, pero eso es porque ya el amor está intrínseco en nosotros, es una respuesta en nosotros, no es una obligación. Amamos porque Dios nos amó primero. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto debe quedar claro en nosotros porque, como dije, la iglesia que ama es la iglesia que cumple esta misión. De otra manera, nosotros podemos seguir recayendo en el error de pensar que el mucho activismo religioso dentro de una congregación está definiendo nuestro carácter y nuestra identidad en Cristo, cuando no es así. Muchos llegan a pensar que esto define el estado de espiritualidad de una congregación, como lo dije anteriormente, o podemos llegar a pensar que la identidad de la iglesia y de la misión está en esas cosas que hacemos, pero la misión y la identidad de la iglesia está cimentada en Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo no se establece en lo que los hombres piensan que debe hacerse o en la definición que ellos tienen de la iglesia. Una de las graves problemáticas que enfrentamos hoy en día es que hay un sinnúmero de gente por las redes sociales y donde quiera que usted va en las distintas congregaciones que están tratando de definir la iglesia. El problema es que tratamos de definir la iglesia según nuestros propios criterios, según nuestras propias motivaciones. Pero la palabra nos enseña que quien define la iglesia es Cristo. Dígalo conmigo, es Cristo el quien define la iglesia. Cristo es quien define la iglesia. Entonces, es Cristo en nosotros la definición de la iglesia y no la institución. Cuando la institución trata de definir a Cristo, siempre terminamos en problemas. Usted no va a ver una iglesia que realmente cumple
sumisión. Por eso es necesario, hermano, entender el mensaje y la naturaleza de la iglesia. Porque entender esto es comprender el diseño y comprender el origen, los cuales nacen en Cristo y para el propósito de Cristo. ¿Sabe que el único camino que tiene Dios, y escuche bien esto, para que el mundo entienda la realidad de su reino, es precisamente que la iglesia comprenda su misión, que la iglesia comprenda y cumpla el propósito que Dios le ha conferido y que su reino se convierta en la realidad de vida que Dios le ha dado a sus hijos, porque la iglesia es la sustancia misma de todas las cosas que Él ha hecho en Cristo. Esta declaración es importante. Usted es la sustancia de Dios aquí en la tierra. La palabra nos enseña que Cristo es la sustancia del Dios invisible. Ahora mire esto. ¿Dónde habita Cristo? Dentro de los hijos que han sido renacidos y que han nacido de nuevo. Entonces la iglesia es la sustancia, es la esencia de Cristo en la tierra. Yo siempre le enseñaba a la congregación, mire, usted nunca, y esto es un orden inseparable, usted nunca puede ver a Cristo si no ve la iglesia. Y usted nunca verá la iglesia si no ve a Cristo. Es un orden inseparable. Por eso es que Pablo hace tanto énfasis en la unidad, en la unión orgánica que existe entre Cristo y su iglesia. Por eso es que él nos dice que quien se une al Señor, un espíritu es con él. Habla de los miembros del cuerpo, y cuando presenta también el asunto del matrimonio y presenta la unidad del matrimonio, nos dice así también es Cristo. Cristo es esa unión perfecta. Usted y yo representamos a Cristo en la tierra. Cuando la gente mira la iglesia, está viendo la representación de Cristo caminando este planeta. Una ocasión le decía a la iglesia tampoco tiene un mensaje. La iglesia es el mensaje de Dios en la tierra. ¿Sabía usted que usted puede comunicar a Cristo sin decir una palabra? Pero usted no suena convencido de esa verdad. Es que ese es el problema nuestro. Nosotros pensamos que hablando es que se hacen las cosas. Pero mire, hermano, muchas veces usted sabe cuánta gente, y hago un paréntesis en esto, han sido sanadas con el abrazo de una persona, con la sonrisa de alguien, con una llamada telefónica. Con un te extraño. Se puede hablar también. Todo eso manifiesta el orden de lo que nosotros somos en Cristo. ¿Sabes? Gloria al Señor. Entonces la iglesia es esa sustancia de Cristo aquí en la tierra. Y cuando hablamos nosotros del reino, porque la misión es manifestar el reino de Dios, estamos hablando, ¿verdad? En el griego la palabra reino es basilea, en el hebreo es makut, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros podemos ver que esa palabra reino de lo cual nosotros tanto hablamos, reino, y muchas veces el reino se ha diluido a cosas tan materiales y tan básicas y elementales en la tierra. A veces creemos que el reino es cuando se ve gente con mucho dinero. A veces creemos que el reino es tener grandes lugares con grandes espectáculos, con grandes pantallas, con un sinnúmero de cosas que nada tiene que ver con el reino. Una vez yo tenía un miembro en la congregación que tratando de entender esta verdad relacionaba el reino de esa manera. Y en una ocasión yo tenía un buen vehículo, gracias al Señor siempre he podido tener buenos vehículos. Llegué a la congregación y cuando nos visitaba alguien, esa persona dijo, ay, el pastor tiene dinero. Entonces el miembro le respondió, le dice, es que tú sabes que nosotros tenemos que manifestar el reino. Cuando yo lo escuché, yo dije, mijo, eso no es el reino. No has entendido el reino. El reino, nos dice el apóstol Pablo, que esto no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Esto es la vida en el Espíritu que nosotros vivimos, lo que realmente revela el reino de Dios. Quiere decir que usted puede andar en un cacharrito viejo, pero usted manifestar más reino que muchos otros que andan en buenos vehículos. Amén, perdóneme que sea claro en esto. Usted puede tener el carro más lujoso y no hay nada malo con eso. Usted puede tener muchas pertenencias en la tierra. Eso no es el reino. El reino es el gobierno de Dios en su iglesia, es la soberanía, la autoridad real de Dios. Es el poder donde el rey está ejercitando su gobierno. ¿Sabía usted que la iglesia es el reino? La iglesia es el reino donde el rey gobierna. Quiere decir que cuando usted llegó al supermercado, el reino se manifestó allí en aquel lugar. Pero usted como que no está convencido de esto, hermano. Bueno, yo creo que el Señor quiere trabajar en nuestra mentalidad hoy. Yo espero que al final de esto, en nosotros se establezca una mentalidad de realeza. No es que usted ande ahora por ahí, sino que usted entienda lo que usted es. Usted es el reino de Dios. En usted está la expresión del reino. Dios mismo habitando en nosotros. Y nosotros siendo partícipes de todo lo que Él es. Nosotros no somos Cristo, pero representamos a Cristo en la tierra. Usted no es Dios, pero representamos a Dios en la tierra. Tenemos su sustancia dentro de nosotros. Entonces la iglesia es el reino, el cual el rey gobierna. Y por tal causa, el plan contundente de Dios siempre ha sido la manifestación de su reino. A través de toda la escritura, usted va a poder ver este plan. Manifestar el reino. La revelación de ese reino, la expresión de su propósito eterno. Eso es lo que nosotros vemos de principio a fin. Dos cosas bien contundentes usted siempre va a ver desde que usted comienza leyendo el libro de Génesis hasta que termine en el libro de Revelación o Apocalipsis, como usted lo quiera llevar. Usted va a ver el fluir de la vida de Dios y usted va a ver el propósito eterno. Lo que pasa es, como yo hablaba con un hermano de la congregación, si usted se quita los lentes de la revelación, todo lo que usted va a ver son historias, guerras, cosas que le parecen súper increíbles. Usted va a ver acciones que hasta le pueden parecer injustas, pero cuando usted se pone los lentes de la revelación, usted comienza a ver a Cristo. Desde que la palabra comienza diciendo, en el principio creó Dios, hasta el último amén de la escritura. Tenemos que comenzar a ver la escritura con lentes espirituales, con la revelación del Espíritu. Que el Espíritu nos revele a Cristo cada día. Por eso es que cuando usted va a leer la escritura, lo primero que usted debe decir, ¿qué me enseña esto de Cristo? Por ejemplo, cuando la gente lee el Antiguo Testamento, una de las preguntas que siempre escuchaba y a veces, o comentarios que escuchaba de la gente era, yo no veo a Cristo ahí. La iglesia a veces tiene una revelación ya de Cristo o de Jesús desde que comienza el Nuevo Testamento, porque comienza a nombrárselo, pero ver a Cristo en el principio de todas las cosas, ver a Cristo desde la eternidad revelándose a nuestra vida es otra cosa. Para eso necesitamos que esto nos sea revelado por el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo hace énfasis al decirnos que lo que conocemos de Dios, escuche bien, dice, por el Espíritu lo conocemos. No por inteligencia, no por mucho estudio. Lo que conocemos de Dios
es por el Espíritu, porque el Espíritu mismo de Cristo es la revelación. Él mismo nos enseña las cosas que proceden de Dios. Por eso es que mientras teníamos, y hablábamos la semana pasada sobre la comunión, mientras sostenemos la comunión con Dios, todas estas cosas se facilitan para nuestro entendimiento, porque la comunión nos abre la puerta a poder comprender la realidad y la profundidad de todo lo que está contenido en Dios. Amén. Por eso es que la comunión es importante. No puede haber revelación si no hay comunión. No puede haber misión si no hay comunión. No puede haber desempeño de la misión si no tenemos el amor. No podemos llenarlo todo de Cristo si estamos desunidos de esa vida del Espíritu. Es importante que comprendamos esto. Entonces, lo que la iglesia debe entender es que la iglesia es la expresión y la extensión del reino y de su propósito aquí en la tierra. Y lo que Jesús estaba hablando en estas líneas de aquí de Marcos, que hemos hablado del capítulo 15, gloria al Señor, es que Jesús no estaba tratando de avanzar una religión. Eso no era la intención de Jesús. Esas son las intenciones de los hombres. Los hombres siempre procuran avanzar una religión, procuran avanzar una institución, procuran avanzar sus propios deseos y agendas en la tierra. Y eso no era lo que Jesús estaba haciendo cuando Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Jesús no avanzaba una religión, sino que Él estaba estableciendo el avance del reino y del propósito de Dios aquí en la tierra como nuestra misión. No es lo mismo, hermano, el crecimiento de una religión que el avance del reino. No es lo mismo. La religión normalmente se establece en los diseños humanos y en las opiniones humanas que podamos tener. El reino es un diseño divino que tiene que ver con tres cosas sumamente importantes. El reino tiene que ver con entrar, vivir y permanecer en el ámbito del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de entrar en el reino, nos tenemos que transportar rápidamente al libro de Juan. Mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 3, que Jesús puntualmente le dice a Juan, Jesús le contestó: te digo la verdad, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Queremos hablar del reino para usted participar de todo lo que Dios es, para usted reinar con Cristo, para que Cristo gobierne nuestra vida y podamos ser la expresión de su gobierno aquí en la tierra. Tenemos que nacer de nuevo. Es más, no podemos hablar de comunión si no hemos nacido de nuevo. No puede haber comunión si no hemos nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento tiene que tomar lugar en nuestra vida. Aquí Jesús muestra que en el reino no es un asunto de acciones humanas, sino una obra del Espíritu que nos introduce a una dimensión divina, que nos introduce a la eternidad de Dios mismo. Usted tiene que nacer de nuevo, por eso es necesario nacer de nuevo. Vivir en el reino es vivir caminando en la realidad del Espíritu. Es una vida que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Es una vida que ahora, gloria al Señor, entiende más allá de los rituales, más allá de las actividades. Entiende que es vivir una vida que refleja la justicia de Dios y el gozo del Señor en nuestro ser. Eso es reino. Hablamos de vivir en el Espíritu, pero creemos que vivir en el Espíritu es por cuántas veces yo llegué a una reunión en una localidad. Eso no es vivir en el Espíritu. Usted puede estar sentado ahí, hermano, y estar más desconectado que el cable de la luz. Eso no es vivir por el Espíritu. Una vida que es guiada por el Espíritu, hace la voluntad del Señor, camina entendiendo que Dios es el deseo de nuestra vida. ¿Cuántos tienen ese deseo? Cuidado, porque cuando usted dice amén, usted está diciendo así sea. Usted está dando una declaración y una afirmación. Dios, el Señor Cristo tiene que ser nuestro deseo. Ese tiene que ser nuestro pensar, nuestro vivir, nuestro caminar. No hay nada malo, hermano, con tener actividades externas. No hay nada malo con eso. Pero tenemos que entender que Cristo es la esencia, es el motor de nuestra vida, es lo que nos mueve. Él es nuestra propia vida.
nuestra vida cada día está siendo absorbida por la vida de Cristo. Cada día la intención es que nosotros seamos menos como nosotros y más como Él. Amén, amada iglesia. Esa es la intención, que nosotros seamos cada día más como Él, que el yo vaya desapareciendo para que Él tome lugar en nosotros. Esa es la idea de Dios. Él quiere una familia que se parezca a su Hijo. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en una familia? Porque Él quiere hijos como el Hijo. Por eso es que cuando el Señor mira nuestra vida, Él, más allá de nuestra individualidad, Él lo que está mirando a Cristo. Al Cristo revelado dentro de nosotros. Al Cristo que está transformando nuestra vida. Él está viendo a su propio Hijo en nosotros. Porque usted cree que insistimos tanto en el crecer en la medida de Cristo, en tener la mente de Cristo, en entender los planes de Cristo. Porque cada día que se suma algo de Cristo en nosotros, hermano, esto es glorioso. Esto es glorioso. Por eso es que muchas congregaciones usted va a ver que siempre terminan en fracaso, porque cuando queremos ser como fulano, como sultano y como perencejo, no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Yo antes había un hermano en la iglesia que yo quería ser como él. Hasta que el día recibí esto por revelación. El Señor me decía, y me parece una tontería, pero recibí esta revelación. Sé como yo quiero que tú seas, sé como mi hijo. Porque nosotros podemos mirar, mi abuela decía, tenía un refrán que usamos mucho allá en Puerto Rico. Creo que dice, ojos vemos, corazones no sabemos. Díganle al hermano que está al lado suyo, ojos vemos, corazones no sabemos. El único que entiende lo que hay dentro de ti es Cristo. Gloria al Señor. Usted se puede poner la mejor pinta. Usted puede tener la mejor apariencia. Pero lo que revela a Cristo es lo que está dentro de nosotros. Cómo estamos siendo transformados cada día a su imagen y a su semejanza. Que cada día nos parezcamos más a Él en sus sufrimientos, en su vida, en todo lo que hacemos para que nosotros podamos representar este reino correctamente en la tierra. Cuando nosotros como congregación, como iglesia, hablando ahora en el nivel global, la iglesia del Señor, entendamos esto, yo creo que ahí es donde nosotros vamos a poder ser efectivos y productivos en este mundo. Ahí es donde vamos a ver y vamos a quitar este pensamiento que muchas veces inunda especialmente el corazón de muchos ministros que he escuchado hablar de esto, donde dicen, ay, pero es que donde se predica eso que ustedes predican, las congregaciones no crecen. ¿Usted ha oído eso? No, porque es que eso, para muchos eso parece como algo que está fuera de la norma de lo que la religión es. Como que se está hablando algo nuevo, se está cambiando de filosofía, pero en realidad lo que estamos comunicando es la sustancia. Y yo soy de los que pienso que donde está el entendimiento, que la iglesia que ha entendido la misión de ellos aquí en la tierra, es una iglesia que está destinada a crecer, porque eso lo dice la Escritura. Cada día el destino nuestro es crecer en aquel que es la cabeza. Crecemos numéricamente, pero crecemos también en la realidad del Espíritu. Porque eso es lo primero. Podemos tener congregaciones súper llenas. Más aún así, no haber mucho de Cristo en nosotros. Entonces la intención de Iglesia Vida Real, como debe ser la intención de todo aquel que nos está observando y mirando a través de las redes, donde quiera que usted vaya, es que cada día estemos creciendo en aquel que es la cabeza de todas las cosas, Jesucristo. Y el tercer punto, permanecer en el reino, tiene que ver con estar en Cristo cada día, con tener una mayor medida de Él en nosotros y producir fruto. Porque a veces creemos que una mayor medida de Cristo es escuchar mucho mensaje.
La hermana nos decía que ella estaba hasta la 1 de la mañana escuchando YouTube. Está bueno eso, hermano, oyendo todos los mensajes de la congregación. Está bueno eso. Gloria a Dios. Pero si eso no se traduce en nosotros, todo ese oír no se traduce en nosotros a una expresión vívida de la vida de Cristo, donde veamos el fruto. ¿Y qué es esto del fruto? Bueno, cuando usted mira un árbol, el fruto de ese árbol es la expresión de la vida del árbol. ¿Ven? El fruto es la expresión de la vida que está contenida en el árbol. Por eso que usted va a ver, y queremos hacer esta distinción, que si usted siembra un árbol de aguacate, usted no puede tener naranjas, es incongruente. Ese árbol está destinado a producir el fruto de la vida que está contenida. Además, Jesús dijo que todo árbol que no dé fruto, ¿se ha acordado? Porque todo árbol, todo fruto lleva la sustancia de la vida. El fruto de nuestra vida o el fruto que portamos revela la vida que está en nosotros. Por eso es que se nos indica que debemos caminar de manera justa y piadosa. Se nos manda a separarnos de muchas cosas porque nuestra vida está destinada a dar fruto. Tenemos que ser cuidadosos de nuestras acciones. Tenemos que ser cuidadosos de nuestros pensamientos, cuidadosos de lo que hablamos. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es para la justa edificación. Eso es una vida que da fruto. Que podamos ser construidos a través del amor que se manifiesta en cada uno de los que hemos sido redimidos por la obra perfecta y consumada de Cristo. Que demos fruto. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, el fruto es el resultado de una unidad. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el llamado del Señor a la iglesia hoy es para que podamos tener éxito en nuestra misión. De acuerdo a lo que hemos venido planteando y hablando, es cambiar nuestro estado de pensamiento, ¿verdad? Era lo que el pastor Serrano manifestaba en su predicación. Entender cuál es el objetivo de nuestra misión, llenarlo todo de Cristo, vivir una vida en comunión, tener la centralidad del amor en nuestra vida para poder manifestar el reino de Dios en la tierra, porque eso es la voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, la iglesia, ninguna congregación existe para engrandecer una religión o buscar su propia gloria. Más bien existe para dos cosas que son bien importantes en este día. Que haya una mayor expresión del reino y una manifestación visible del Hijo a través de su iglesia. Que haya una expresión del reino en nosotros y una manifestación visible del Hijo. La iglesia es la que hace a Cristo visible ante el mundo. Por eso decía ahorita que usted no necesita necesariamente estar parado en una esquina vocereando y diciendo yo soy cristiano, yo soy esto. Su vida es un testimonio vivo de Cristo. Demuestra a Cristo. Miren, en una ocasión, yo andaba en New York en el tren. Yo siempre he pensado que a mí no me gusta imponérmele a nadie. Usted no me va a ver persiguiendo a la gente para decirle, mira, que esto te... Yo siempre he disfrutado de la gracia de que el Señor abre una avenida para siempre poder tener, ¿verdad?, una conversación donde podamos decir algo que pueda transformar la vida de alguien, que Cristo quede plasmado en el corazón de alguien. Iba en el tren
Y mientras el tren va dando bandazos de un lado a otro, alguien que está sentado me dice, tú eres creyente, ¿verdad? Yo no tenía una camisa que decía I love Jesus. No tenía una cadena con un crucifijo, con una cruz en el medio. No tenía ningún versículo plasmado en el t-shirt que dijera de tal manera. Nada de eso, hermano. Nuestra vida irradia la luz de Cristo. Su vida es una lámpara que irradia luz. Nosotros hemos sido llamados a ser lámpara para este mundo. Somos como, Juan el voluntario decía, somos como una ciudad acimentada sobre un monte donde todo el mundo ve la luz de Cristo. Eso debe ser la iglesia. Este miércoles nos hablaban de eso, ¿verdad? De el ser expuesto a la luz. ¿Qué pasa cuando la luz está en nosotros? ¿Qué se produce en nosotros? Y se hablaba de la confesión y de todo este pasado discipulado. Gloria al Señor. Algo bien importante porque la iglesia es luz en medio de un mundo de ignorancia y de oscuridad. Y segundo, además de que estamos haciendo una expresión del reino y manifestando al Hijo, haciéndolo visible, también estamos estableciendo el reinado de Cristo para que ese reinado se haga evidente en los hombres. Y es por tal que Jesús no estaba enviando a sus discípulos a predicar acerca de un lugar geográfico. Jesús lo que estaba haciendo, gloria al Señor, o tratando de establecer no era que predicáramos algo que íbamos a recibir después de la muerte, como lo piensan muchos, sino que proclamáramos su reino, su gobierno, lo cual ahora representa la dimensión espiritual en la cual todos nosotros estamos y vivimos. O así debe ser. Esa es la iglesia del Señor. Y por eso Él les dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto no tiene que ver, con religión, esto no tiene que ver con actividad, esto tiene que ver con nacer de nuevo y tener comunión con Él. Y es por esta causa que el que ha nacido de nuevo es quien puede ver y entrar en el reino de Dios. Entonces, hoy estamos aquí sentados como muchos dentro de las redes. Estamos aquí porque nosotros hemos venido a ser participantes de ese ver y ese entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento no tiene nada que ver con participar de una congregación determinada. El nuevo nacimiento tiene que ver con entrar al reino de Cristo y comprender la naturaleza y la realidad de la iglesia. Ese es el nuevo nacimiento. Comprender que somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas que viven por medio de su vida. Nosotros vivimos por medio de la vida de Cristo y vivimos para su propósito. Y ese propósito, pues, nos decía el pastor Javier, que era llenarlo todo de Cristo. Por eso es que Jesús, y ahora te voy a entender esto, por eso es que Jesús les decía, así como el Padre me envió, yo también os envío. No se trata, hermanos, de programas, de estrategias urbanas, de activismo religioso, sino de ser portadores del propósito eterno de Dios en Cristo. Este reunir que tenemos semanalmente en este auditorio, donde mucha gente piensa que es ahí donde se recibe la espiritualidad, que es ahí donde nos sentimos conectados con Dios, que es ahí donde venimos a buscar a Dios. Yo espero que hoy usted salga entendido de aquí, que nosotros no estamos buscando ni estamos llegando a un lugar porque es ahí donde está Cristo. Cristo está ya residente en nuestros corazones. Usted puede estar en su habitación, ahí está Cristo. Usted puede estar aquí en el lugar de reunión, aquí está Cristo. Usted puede estar en el supermercado, en su lugar laboral, ahí está Cristo. Aquí nosotros llegamos ¿para qué? Sí, porque, y hago esta pregunta, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué? No, pues si Cristo está en mí, porque el pensamiento, también están los extremistas, no, pues si Cristo está en mí, yo no necesito
congregarme, yo no necesito estar en las reuniones. Usted se congrega porque cada día nosotros estamos siendo establecidos. Cada día nosotros estamos comprendiendo más la profundidad de Cristo. Estamos siendo equipados, entrenados para poder cumplir con nuestra misión. Estamos entendiendo cuál es la intención de Dios, lo que Él tiene revelado para nuestra vida y que se nos está comunicando a través de cada gracia que Dios ha establecido, ¿verdad? Para edificar al cuerpo de Cristo. Por eso es que a uno los constituyó en maestros, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, que no es otra cosa que la obra del propósito. Sí, y yo estamos siendo capacitados para la obra del propósito, para ser perfeccionados en Él. Entonces, el reino es nuestra realidad presente en Cristo porque fuimos trasladados ya del reino, de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y note bien que lo que el apóstol Pablo en ese versículo establece como premisa. Él dice, en nosotros no ocurrió un cambio de hábito, en nosotros no ocurrió un cambio de institución o de organización religiosa. Nosotros fuimos trasladados de un hábitat. Usted estaba en un lugar y fuimos movidos para recibir la naturaleza y para que como nueva criatura manifestemos una nueva creación por el Espíritu de Cristo en nosotros. Fuimos movidos. Ahora, Cristo es nuestro hábitat y la iglesia es el hábitat de Cristo. Mire esto que muchas veces tenemos tanto problema para entender. Nosotros estamos en Cristo, pero Cristo también está en nosotros. Nosotros nos estamos desarrollando en Cristo y la vida de Cristo se está desarrollando dentro de su iglesia para poderla manifestar y comunicar al mundo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender las implicaciones que el nuevo nacimiento tiene en la realidad y en la manifestación del reino. Y es por eso que el Hijo del Reino es aquel que ha recibido el nuevo nacimiento, porque Dios ahora le otorga una nueva naturaleza. Ese es el Hijo del Reino. Hoy en día mucha gente dice, bueno, mire, no es lo mismo usted ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Son dos cosas muy distintas. Y nosotros podemos llegar o tener la tendencia de pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Los hijos son los que han renacido. Bueno, Juan no lo expresa, nos dice, los que han sido engendrados por la voluntad de Dios y no de la de los hombres. Esos son los hijos de Dios. Los que han nacido de nuevo, los que han sido renacidos por su vida, los que han abrazado la obra de Cristo por medio de la fe, los que ahora viven para Él. Ese es el nuevo nacimiento. Esos son los que han nacido de nuevo. Y ahora, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1, del 3 al 5, Él nos ha hecho a nosotros participantes de su naturaleza. Todos nosotros, con nuestros defectos, con nuestras luchas, con nuestras pruebas, con nuestras dificultades, usted está siendo participante de la naturaleza de Cristo. Quite esos pensamientos a veces de conmiseración que vienen a nosotros, que son pensamientos que se originan a veces en las imágenes humanistas que se proyectan en el mundo o nos hacen creer cosas que en realidad no se alinean a la realidad bíblica, la realidad de la verdad de Dios en nosotros. Yo puedo, como decía el apóstol Pablo, yo puedo estar caído, mas no destruido. Puedo estar en apuro, mas no desesperado. Porque yo entiendo que al final, el hermano usaba una expresión que es muy común, decía, al final vemos la luz. O el hermano Mari decía, al final vemos la luz del túnel.
Siempre en nuestra vida, no importando la situación que podamos estar atravesando, no importando la lucha que podamos tener en nosotros, nosotros siempre vemos a Cristo en nuestro corazón. Porque eso es una realidad tangible, visible para los que han nacido de nuevo. ¿Tú ves? Cuando nosotros nos llenamos de religiosidad, tenemos el problema de Nicodemo, que llegó de noche. O sea, llegó en oscuridad, interprete eso, llegó en oscuridad a preguntarle al maestro, ¿qué yo tengo que hacer? Y Jesús comienza a explicarle la realidad del nuevo nacimiento, mas él no la entendió. Él lo que veía era la obra natural, la obra humana. Él lo que miraba, pero como un hombre después de siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice, pero imagínate, si tú no entiendes estas cosas, ¿cómo te puedo hablar cosas mayores? Por eso es que necesitamos al Espíritu de Cristo alumbrando nuestros corazones, para que nosotros podamos comprender que nuestra misión aquí en la tierra es manifestar su reino, su gobierno, que todo el mundo entienda que hay un nuevo gobernante en el trono. Mire, eso era lo que era el evangelio en el primer siglo. Cuando se mandaba un heraldo por todas las provincias en Roma, se anunciaba, el anuncio era, subió un nuevo gobernante al trono. Ahora todos nosotros estamos bajo la protección, bajo el gobierno de aquel que está sentado en el trono. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia tiene que comenzar a entender que ya hemos sido sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que estamos participando de su naturaleza, que estamos participando de su vida. Por eso es que nuestra misión no es en vano. Nuestra misión es portar la gracia de Dios que hemos recibido y darla al mundo. Usted es una luz de esperanza al mundo. El mundo está buscando soluciones donde quiera. El mundo ahora mismo, el sistema, el cosmos, Jesús los mandó ir por el mundo y predicar el evangelio al cosmos. El cosmos anda en caos. Mire, en esta semana lo que hemos visto, muerte, tragedias. Hemos visto la maldad que está en el corazón del hombre no redento, que se quita una vida y se habla sobre la vida como si eso no tuviera ningún valor. Pero la iglesia es la esperanza a este mundo. La iglesia, la misión de la iglesia es importante. Por eso es que tenemos que entender la misión. Tenemos que entender la misión. Esto es de suma importancia para nosotros. Porque cuando nosotros estamos hablando de eso, de ese ir por todo el mundo, en el griego es paraotentes y habla de transportar algo correctamente, de mover algo a un determinado destino. ¿Qué es lo que nosotros transportamos? ¿Qué es lo que nosotros llevamos como misión? Usted y yo estamos llevando el reino visible de Cristo. Esta es la tarea de los renacidos. La manifestación del reino de Dios. Póngase sobre sus pies. Lo que la iglesia está avanzando es a Cristo. Y parece un mensaje redundante, pero es algo que lo debemos entender. Nosotros no existimos para avanzar nuestras agendas. Existimos para avanzar a Cristo y su reino. Que el mundo entienda que hay un nuevo gobernante en el trono. Y que sobre este gobierno que se ha establecido, en este gobierno no hay déficit. En este gobierno no hay injusticia. Es más, si algo podemos decir del gobierno de Cristo es que esa justicia es equitativa para todos.
Porque todos estamos participando del carácter justo de Dios. La expresión del Dios justo está en cada uno de nosotros. Usted es un faro de justicia. El libro de Isaías dice que nosotros somos árboles de justicia, porque portamos la vida del Hijo. Somos la esperanza del mundo. Pero para que nuestra misión realmente tenga avance, hermano, tenemos que entender el propósito de Dios. Tenemos que entender qué es lo que a nosotros nos mueve, qué es verdaderamente nuestra motivación. Muchos de nosotros, hermano, mire, y yo lo he dicho anteriormente, una de las cosas que Dios tuvo que trabajar fuertemente en mi vida es yo morir a mis propias motivaciones. Y todos los días el Señor sigue trabajando en eso. A veces yo miro mi vida como la película o el comercial que usted ve, el angelito y el diablito. Digo, eso a mí nada más. Yo sé que ustedes no, ustedes son santos y lavados por la sangre. A veces me veo en la posición del apóstol Pablo diciendo lo que quiero hacer, eso no hago. Pero veo una ley que se revela. Y Dios quiera que la ley que se esté revelando en nosotros no sea la ley de la naturaleza caída, sino la ley de Cristo, del Espíritu de vida en Cristo, que nos libró del pecado y de la muerte, que nos está dando vida, que por su vida estamos siendo vivificados cada día. Hay veces que estamos escuchando algo eterno, pero por allá se levanta lo otro a decirte otra cosa. Rafa, como que te tocan la puerta. Hello, todavía estoy aquí. Y es ahí donde tenemos que aprender a callar eso. Porque ¿sabe qué, hermano? Tenemos que entender nuestra misión. ¿Cuánto entienden la misión? Tenemos que entender nuestra misión. Nuestra misión se trata de Él. Esto es acerca de Él. Por eso es que esto es en Él, por Él y para Él. Más, dígale al hermano que está al lado suyo. En Él, por Él y para Él. Ahora háblele a su alma otra vez. Diga, en Él, por Él y para Él. Haga como David. David le hablaba a su alma, alma mía. Alaba a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favor y misericordia. Tenemos que aprender a reconocer esos ruidos, esas voces que nos quieren desviar de nuestra misión. No importa, tú no tienes que ser para cumplir la misión, usted no tiene que ser pastor, ni evangelista, ni tiene que tener usted no tiene que ser nada de eso. Bueno, cada una de esas funciones se cumplen en nosotros. En el entendimiento del nuevo pacto, ya esto cobra otra esencia y sentido en nosotros. Pero estoy hablando de las posiciones que la gente establece. Usted no tiene que tener una plataforma. Usted no tiene que tener un micrófono en la mano para poder manifestar a Cristo. Pero sí tenemos que entender nuestra misión. Y esto se trata de Él. De que seamos la expresión visible de su gobierno aquí en la tierra. La iglesia, y hablo ahora, no estoy hablando de las congregaciones, estoy hablando de la iglesia. La iglesia es de carácter y esencia eterna. Una asamblea la podemos tener en cualquier lugar. Los políticos se sientan en asamblea a legislar leyes y hacer todo eso. Nosotros estamos legislando la constitución del reino. Nosotros aquí estamos estableciendo lo que pertenece al gobierno de Cristo. La iglesia cumple la misión. Esa misión
ya se ha ido definiendo y revelando. Llenarlo todo de Cristo, establecida en una comunión y en el amor de Dios, para manifestar su reino y su gobierno aquí en la tierra. Porque fue la iglesia la que ha recapturado realmente la identidad, la misión, el reino, el gobierno de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa transitando este planeta. El problema nuestro es seguirnos viendo como todos los demás. Seguir mirándonos como si fuéramos cualquier institución terrenal. Eso es lo que hace la religión. La religión nos hace ver como cualquier institución. Por eso es que muchas veces cuando se mira la iglesia, usted ve que la gente comienza a hacer comparaciones de lo que pasa en las instituciones de la tierra, y queremos manejar esto aquí como si fuera un lugar de trabajo secular. Pero nosotros no somos movidos por agendas escondidas. Nosotros somos movidos por la voluntad y el propósito de Dios. Esa es la iglesia. Y esa es la iglesia que cumple la misión. Cierre sus ojos.